Que el cielo en este tiempo se abra a tu favor, que las ventanas de los cielos, al ser abiertas en este día, sean derramando sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunden en ti. Que la principal bendición sea la llenura del Espíritu Santo y que en santidad puedas caminar delante de la presencia del Altísimo. Dios te bendiga grandemente. Estamos en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 24. La palabra de Dios dice así: Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, dando continuidad al texto anterior, al audio anterior, Pablo propone que actuemos con integridad. Aún más, Pablo advierte de la necesidad, de la urgencia que tenemos nosotros de ser responsables. Somos responsables. Tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino también con los miembros de la iglesia y con los que no son de la iglesia. Aquí hay un llamado, no solamente a ser coherentes con la palabra de Dios, también a mantenernos intachables delante de Dios y delante de los hombres. No sé si comprende esto. Sí, qué bueno que sepas Biblia. Qué bueno que hayas memorizado algunos textos bíblicos. Bueno, ahora aplícalos a tu vida. Ahora vive conforme a la palabra y entenderás la urgente necesidad que hay de ser responsables contigo, con tu familia, con tu entorno, con la gente de tu trabajo. La responsabilidad en qué consiste en este caso, de darles un buen testimonio, de tal manera que ninguno vaya a ser afectado por tus malas acciones. Pablo, en este texto, por eso les decía, dando continuidad al audio anterior, hace referencia al tema de la comida del cual les hablaba. Sí, ¿qué quieres comer? Bueno, come de todo lo que venden en la carnicería, dice Pablo. Sí, y no pregunten nada. No pregunten si fue sacrificado a los ídolos, no pregunten cómo fue el sacrificio, no pregunten si es carne kosher o si no lo es, no pregunten de qué lado es, coman de todo. Recuerde que Pablo ya había advertido a la iglesia que la iglesia debe abstenerse conforme a las prohibiciones que dio el hermano de Jesús, Santiago, que los gentiles debían abstenerse de comer, óigalo bien, de fornicación, de ahogado y de comer los sacrificados a los ídolos y de la idolatría. Las prohibiciones para la iglesia gentil
Gentiles la iglesia que no es judía. Gentiles somos todos los que no somos judíos. Cuando Pablo llegó a Roma, perdón, cuando Pablo llegó a Jerusalén, el obispo de la iglesia de Jerusalén era el hermano de Jesús, Santiago. Este Santiago no es el hermano de Juan, el hermano de Jesús. Vamos a encontrar a Santiago, el hermano de Jesús, que era apóstol. Pero también vamos a encontrar en la Biblia a Santiago, el hermano de Jesús, que vino a ser el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Y él, en el primer concilio que se hizo, donde estaba Pablo, se le dejó claro que la única recomendación, las únicas ordenanzas que había para la iglesia que no era de Israel, que no era judía, para la iglesia gentil, es que debían alejarse de toda forma de idolatría, de fornicación, de ahogado y de los sacrificados a los ídolos y de la sangre de animales. No podían comer la famosa morcilla, la famosa rellena. No, no podían comer eso. Entonces Pablo aquí le dice a la iglesia, coman de todo. Pero esta iglesia tiene ya conciencia de qué pueden comer y qué no pueden comer conforme a las prohibiciones. Entonces, basado en las prohibiciones, tienen la libertad de comer de todo sin preguntar nada, solo dando acción de gracias y reconociendo, entendiendo que Dios lo proveyó todo mucho antes de crear al hombre para que el hombre disfrutara de ello. No sé si ha entendido. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya todo estaba. Si usted lee el primer capítulo de Génesis, se da cuenta que el último acto de la creación de Dios no fueron los peces, no fueron las plantas frutales, no fueron las aves del cielo, no fueron los animales, no, no. El último acto de la creación de Dios fue el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre fue creado, todo ya estaba para él. Y Dios le dio un privilegio al hombre: gobernar, sojuzgar. Sometan todo el planeta Tierra bajo su autoridad, bajo su gobierno, y dispongan de todo cuanto hay. Pablo aquí lo está diciendo de otra manera, como dice el Salmo 24:1, de Señor, de Yahvé, de Jehová, es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. Sí, porque vamos a encontrar, hermanos, vamos a encontrar gente que va a decir, esto pertenece al diablo. Bueno, lo vivimos en el tema de la música. Cuando la Iglesia Católica prohibió el piano y prohibía la guitarra diciendo que era del diablo. Cuando la Iglesia Evangélica prohibió el acordeón y otros instrumentos diciendo también que eran del diablo. El diablo no es creador de nada. ¿Sabe cuál es la más grande frustración del diablo? Que queriendo ser Dios, el creador de todo cuanto existe, nunca pudo serlo. Él no puede crear. No creó nunca nada, no ha creado nada y no creará nunca nada. Por eso Pablo hace referencia al Salmo 24 del Señor es la tierra y su plenitud. Y entonces dice Pablo, si algún incrédulo, alguien que no sea creyente, alguien que no se participe de tu fe, te invita y quieres ir, bueno, de todo lo que ponga en la mesa. Ojo, si no te hace daño, si no te destruye, sí, comed, dice Pablo, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Sí, puedes comer de todo.
Pero tienes que recordar las mismas palabras anteriores de Pablo, donde dice que no todo te conviene, que no todo te edifica. Así de sencillo. Pero entonces Pablo agrega esta palabra. Si tú sabes que eso fue sacrificado a Artemisa, si tú sabes que esa comida es producto de una celebración pagana, como para que lo entiendan mejor, te lo voy a poner más claro. Si esa comida fue preparada para celebrar el día de la Virgen de las Lajas, esa comida no la puedes comer porque está contaminada espiritualmente. Pero dice Pablo que no es que no la puedas comer por conciencia tuya, sino por conciencia de aquel que te dice eso. Ahora yo te agrego en el temor del Señor. Si tú eres consciente de que esa comida, ese alimento proviene de un sacrificio idolátrico, de una celebración idolátrica, entonces abstente de comerla. Te estarías participando de la idolatría. Sí, un tema de conciencia. Pablo dice, no la tuya, porque tú no eras consciente de que esa comida era, provenía de la idolatría. Pero si es un tema de conciencia, cuando tú sabes que proviene de la idolatría y aún así decides comerla, no te va a hacer provecho. Tal vez no te va a dar indigestión. Tal vez no te va a enfermar físicamente, pero espiritualmente va a producir un decaimiento en tu vida. Sí, mi amado. Así es, mi amada. Entonces Pablo deja claro que tenemos libertad, pero esta libertad no puede llevarnos a dañar a otros. Esta libertad no puede llevarnos a destruir a otros. Yo te conté la historia que alguna vez tenía una sed impresionante, había un calor tremendo en Guapi y por sed quise tomarme una cerveza y me la tomé. Ni siquiera me senté en una mesa a tomarme, me la tomé en el parque, donde me la vendieron de pie, me la tomé. Creo que fueron 2 o 3 sorbos por la sed tan intensa que tenía. Alguien me vio. Y ese alguien fue a la comunidad del Carmelo, en Guapi, un corregimiento donde yo había predicado el evangelio junto con los jóvenes de la iglesia presbiteriana, instrumentos en manos de Dios para llevar el mensaje, y gran parte del pueblo se había convertido al evangelio. Y este hombre fue a esa comunidad a decirle a la gente que me había visto borracho. Y eso hizo gran daño. Muchos de los que habían creído se volvieron atrás. Aunque dije fue solo una cerveza, el caso fue que el otro dijo que me había visto borracho. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso les decía al comienzo de este audio, somos responsables de la salvación. No solamente personal, debemos cuidar nuestra salvación, pero también tenemos que cuidar la salvación de otros. Voy a utilizar un término, somos corresponsables de la salvación de los miembros de mi familia. Soy corresponsable de la salvación de la gente de mi entorno. ¿Y cómo lo soy? Estoy obligado a tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Sí. Entonces Pablo dice, no sean tropiezo, actúen con prudencia, actúen con sabiduría, no sean tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios.
Vean qué tremendo, porque ya Pablo empieza aquí en este texto a hacer una gran diferencia. Y entonces me dice ahora que ya yo no soy gentil. Ahora hay un judío, hay un gentil y el gentil viene a ser el que no conoce a Dios. Y yo soy de la iglesia de Dios, que sí conozco a Dios. Óigalo bien, qué tremendo esto. Qué tremenda palabra en esta mañana. Entonces Pablo dice, no seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. No procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sí, esa corresponsabilidad debe llevarnos no solamente a mantener un buen testimonio, sino a promover la salvación que Cristo me ha dado a mí en otros. Que seas tú en este tiempo ese instrumento útil en las manos de Dios para la salvación de otros. Que tengas coherencia testimonial, coherencia con tu fe, con la palabra de Dios y con lo que vives. Vive bajo el temor del Señor. No seas tropiezo para nadie. Sé un buen ejemplo de vida cristiana. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.